vísperas. ¿Se me escapa alguno? Creo que no. El rosario. Pero bueno, hablemos de liturgia de las horas. La primera es antes del laudes tenemos oficio de lectura, laudes, o bien sea nona, o bien sea sexta, o bien sea... me falta una ahí. Bueno, luego tenemos las vísperas y en última tenemos completas. Esa es la última, Gidor, completas. Tercia era la que me faltaba, Alejandro, gracias, tercia, lo dudé mucho, sí señor. Bueno, igual, en fin, sexta, nona o tercia es una de las tres, no las tres, ¿cierto? Y yo no sé, pero en algunas comunidades religiosas se hace como lo hacían los moniales, ¿no? Que se hacen convenias, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se levanta, hace la venia profunda. ¿Qué es el inclinarnos para nosotros, el ponernos de rodillas? Que para algunas comunidades o algunas personas practican el rosario en cruz. ¿Qué es esto? O sea, no es yoga, no es yoga, no lo es. Pero si ustedes también lo encuentran o lo ven, vamos a percibir que nosotros también tenemos una corporeidad. Y esta corporeidad nos va a generar también una disposición. O sea, realmente la corporeidad nos va a decir que estamos en un estado de... Ustedes cuando inician la oración, ¿con qué le iniciamos? La mayoría de veces, ¿qué hacemos? Nos persignamos. Exacto, exacto, exacto. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que voy a ir a trotar? Que nos estamos disponiendo, nos estamos preparando para. Son signos físicos, ¿cierto? A veces que no la echamos, usted se la echa, mejor úntesela. No la echamos. No. Empecemos por ahí. ¿Cuál es nuestra manera de expresión? No la echamos. ¿A quién se echó? ¿Dónde se echó? No la echamos. Por eso le digo, mejor úntesela, aplíquesela. No, no funciona. ¿Cuál es la terminología que debemos usar? Me persigno, ¿cierto? Así de sencillo. ¿Usted cree que el que practica el yoga y dice el saludo al sol, dice, me voy a echar para arriba? No, es una manera de la inclinación, el arrodillarse. Es la manera también de expresión. Y esta manera de expresión, de oralidad, de corporeidad, nos va a dar directamente una unión. Las palabras, los cánticos. Si ustedes conocen la historia de la liturgia de las horas, ustedes van a saber que cada cántico tiene su propia melodía. Que hoy en día nosotros no la conocemos es otra cosa. Pero vayamos a los moniales, los benedictinos. Ellos y ellas, benedictinas, ellas aún en Europa, aún los más conservadores, aún manejan estos cánticos y en latín y la salmodia. Y es hermoso, es extraordinario. Y con el agacharse casi hasta tocarse el tobillo. Y siguen esta oratoria. Es muy, muy hermoso. O sea, no hay una inclinación. Es hermoso. ¿Qué pasa con esto? De una u otra manera empezamos a comprender que la religión tiene su propia expresión corporal, verbal. Y la religiosidad nosotros la manifestamos a partir de diferentes símbolos o simbologías. Miren a Santiago, huérfano, y miren qué tiene detrás, casi que está en un santuario. Revisémoslo. Ahí la imagen. Gracias, Santiago. Muy buen ejemplo. Exacto. Estamos en un santuario, nos falta la veladorcita ahí, con la monedita. Qué parroquia, tal cual. ¿Cierto? Pero miren, esto nosotros lo vamos a ver también desde la iconografía. Revisemos los vitrales. Es una manera de expresión. Y esto, a mí él me dice que es católico. No me tiene un Buda detrás. ¿Cierto?
tiene una pirámide. O sea, de una u otra manera, esto nos va a dar que una manifestación. Aquellos que cargamos el rosario. Bueno, no es rosario, es camándula. Yo que acabé de burlarme un poquito de Wilmer frente al echarse la bendición. Yo también digo, pues hombre, yo cargo un rosario o la camándula. Ah, ¿cuál es la expresión correcta? La camándula. El rosario ya será qué? La oración, el conteo de las Ave Marías, ¿cierto? Si no, es una camándula. Listo, ¿a qué voy? Uno, el correcto uso de la oralidad frente a nuestras expresiones religiosas. Yo los invitaba a ustedes a que hiciéramos un tema de pronto también de semejanzas y diferencias. Yo no sé si ustedes conocen alguna mezquita. Sí, no. Yo una vez vi una, pero, o sea, de lejos, no, nunca entré en nada. Ok. Las mezquitas son muy, bueno, yo conozco dos. Conozco una en Colombia y otra fuera de. Y yo no, en fin. ¿Ustedes conocen el santuario de Monserrate? ¿Sí? Cuéntenme cómo va la gente vestida. Porque uno va a hacer deporte, uno no va a orar, ¿cierto? ¿Y cómo entran a la Eucaristía? Tal cual. En una mezquita eso es imposible. Eso es imposible. ¿Sabes más? Si tú vas a una mezquita que está en tierra caliente y tú andas en short y en esqueleto, a la entrada te van a pasar como un pareo, como una tela para que te la amarres en la cintura y entres de manera adecuada. Esto es muy interesante ver la simbología y qué clase de expresión nosotros vamos manejando dentro de nuestra propia expresión religiosa. Nosotros, ustedes no lo tomaron. De pronto lo vimos un poquito con el budismo frente a la kippah y demás, pero frente al atuendo religioso. El atuendo religioso. Esto es interesante que lo veamos en las diferentes expresiones, en los diferentes procesos, tanto en el judaísmo, en el cristianismo, en el budismo. Ahora los símbolos, ¿no? La estrella de David, la cruz, la creciente y la estrella. ¿Esto dónde lo vamos a ver? En el islamismo. ¿Cuáles son los símbolos que vamos a tener en el budismo, en el taoísmo, en el confucianismo? ¿Cierto? El yin yang. El yin yang, si nosotros aquí en Latinoamérica no lo usamos, o los jóvenes no lo usan como, no sé, como dibujitos, como cadenitas, yo no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Que la mayoría lo utilizan como por ponérselo, ¿no? Que es bonito, como por la mitad, tú tienes la mitad, yo tengo la otra mitad, como el sol y la luna, así de sencillo. Pero cuando ya empezamos a ver que el yin yang deja de ser más de un blanco negro, de dos comillas, empezamos a ver que hace parte de una expresión religiosa. Empezamos a ver que el yin yang es totalmente una expresión o un proceso originario de la China, ¿cierto? Del taoísmo, y que para ellos tiene una simbología y que va a explicar el bien y el mal, el fin y el inicio, y se convierte también, que el inicio se convierte en el final y el final se convierte en el inicio, y que va a tener toda una connotación de un cambio continuo. Esto es muy bonito, que va a hablar de la muerte y de la vida como una fuente, como un retornar a sus inicios. Va a hablar de un principio ético, del poseer, del ostentar, de la pasión, de la búsqueda del amor, de la bondad, del silencio, de la armonía. Ah, estos colores y esta figura empieza a tener un proceso totalmente diferente. ¿Cierto? Cuando empezamos a ver la orientación que se tiene dentro de la vida, la implicación que tiene en el ser. Esto es muy bonito. Para nosotros es absurdo pensar en una vaca intocable, ¿no? Para nosotros eso es
impensable, carnívoros y nosotros, no hay más que decirlo, así de sencillo. Pero vayamos, por ejemplo, y queremos conocerlos a ellos en Subachoque. En Subachoque tenemos un centro hinduista, curiosísimo, curiosísimo, allí en la sabana, y en Subachoque lo tenemos. Es muy, muy bonito ver la cultura que existe. Pero bueno, entonces, una vez hecho este resumen, pero alguien antes tenía levantada la mano, ¿quién era? Profe, era yo. Mauricio. Entonces, Mauricio y luego Luigi. Sigue, Mauricio. Gracias, profe. Bueno, lo que quería era como preguntarle a los compañeros, eh, una vez hecho la lectura y la exposición, nosotros sabemos pues que el hinduismo es una religión muy, muy antigua. Entonces ellos tienen muchas prácticas de las cuales ahora en la actualidad hemos tomado muchas. Por ejemplo, la meditación, el yoga, que usted hablaba ahora, y tantas otras que ellos practican que nosotros acá en Occidente pues hemos tomado. Yo quería preguntar si Se fue el audio, creo. qué Mauricio, cosas sí, pueden, perdimos a Mauricio. después de la lectura, después de la exposición tan amplia. ¿Me escuchan? Se cortó. Yo creo que retomo, por favor. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces lo que les quiero preguntar es, después de de realizar la exposición y las lecturas, ¿qué creen que estas religiones aportaron a nuestro crecimiento como Iglesia Católica o al cristianismo en este momento? Y qué de estas prácticas, cuáles de estas prácticas han servido para que nosotros podamos llegar como a tener esa interioridad y también como ese viaje hacia el interior del que ellos tanto hablan y del que ellos se conectan también con el espíritu, se conectan con la tierra y se conectan con todo esto en lo que ellos creen. Esa es la pregunta. Ok, listo, Mauricio. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creería que es un tema bien extenso, ¿no? Porque ciertamente estas religiones tienen una reflexión, una forma de meditar, una forma de trascender muy diferente a la de nosotros, por sus posiciones. Lo que explicaba ahora más o menos la profesora, ¿no? Nosotros rezamos de una forma, tenemos unas imágenes, tenemos unas creencias y ellos creen de otra manera y rezan de otra manera y tienen unas posiciones muy diferentes. Entonces, yo pienso que estas religiones ayudan en lo personal y muy en lo particular de cada persona, porque en general el hinduismo, el taoísmo, el confucianismo, el budismo, están buscando una paz interior, están buscando buscar como un equilibrio entre la naturaleza y el hombre, buscar como una vida tranquila, buscar el nirvana, alcanzar el culmen. Entonces, digamos que muchas de esas reflexiones podrían ayudarnos a vivir con más fuerza nuestro cristianismo y no nos quita, o como que no nos matiza en lo que nosotros creemos. Creo que no hay ningún problema en hacer alguna práctica o hacer alguna meditación que me ayude a vivir más mi interioridad, o a vivir más mi fe. Pero yo creo que a veces, esto ya es como personal, ¿no? Algo que de pronto yo veo, que a veces se matiza mucho cuando entramos en religiones orientales, como que se matiza y hay personas que uno ya no distingue si es cristiana o es hinduista, si es, bueno, lo que sea, taoísta, otra religión, porque se mezcla todo esto. Entonces, yo creo que pueden ayudar todas sus reflexiones, todas sus formas de meditar, de entrar en nuestro interior, son una ayuda grandísima, son válidas, pero creo que hay como un peligro, ¿no? En como matizar. De hecho, el Papa Francisco, yo escuchando una entrevista de esto, también dice eso, que está bien que nosotros adentremos en estas religiones, estamos buscando a Dios, estamos como
él lo explica de manera, creo que no matizar en lo que nos creemos, ¿no? O sea, que hay que estar firme en lo que cree el cristiano, en lo que siempre cree el cristianismo. Entonces, creería que eso es importante decir, ¿no? Que ayudan, que son importantes, pueden ayudar a nuestro crecimiento, pero que hay que cuidar en qué se matiza. No sé si Santiago tiene algo que agregar. Sí, también pues yo al ver estas lecturas y al ver como las prácticas de estas religiones, pues esto ha tenido una gran importancia y se ha venido pues ese auge, en la exposición se comentaba también, aquí en Occidente, porque por su tipo de práctico, ¿sí? Estas prácticas no son muy allá ni nada, sino también tratan de ser para que la persona que las viva tengan una vida desde esa plenitud en cuanto a esas prácticas. Entonces, es en eso que estas religiones nos podrían de pronto ayudar, porque muchas veces, y lo hemos visto en nuestro cristianismo y en muchas religiones, se habla de Dios, de esto, pero al momento de actuar de las personas, pues no se ve. En cambio, estas religiones no piensan como en hablar de alguien, en ver más allá, sino también a aterrizarlo y vivirlo desde lo que soy como persona, como ser humano. Y este carácter práctico, pues es el que de pronto ha interesado aquí en nuestras religiones, o bueno, aquí en Occidente, y pues que eso ha ayudado pues a esa búsqueda del interior, pero a la vez estando en esa vivencia interior, pues eh, hacerlo vida en mi entorno, en mi ambiente, sí, con el hermano, con la naturaleza. Entonces, es eso. Gracias, compañeros. Gracias a ti, muchas gracias. Luigi, ¿iba a preguntar algo? Sí, señor. Muy buenos días, compañeros. Buenos días. Eh, Durante la lectura que hice especialmente en el taoísmo, budismo e hinduismo, encontré algo frente al sufrimiento. Me pareció curioso. Pues yo me hacía un supuesto. Eh, Como el caso más extremo me pareció fue el hinduismo frente al sufrimiento. Pues la concepción del karma, ¿no? Como una forma de purificar, como una forma de crecer, como una forma de pagar aquella deuda. Pero el cristianismo tiene otra concepción frente al sufrimiento, ¿no? Quizás tendemos a ir al otro, ir en pos del otro, más bien cesar ese sufrimiento hasta algo extremo, ¿no? Algo heroico. Quizás Madre Teresa. Y me ponía a pensar, bueno, y entonces, si yo voy a la India, ¿qué debo hacer? Si para ellos es normal, pues no puedo entrar en pues a abolir o cómo me debo comportar, cómo debo ver Luigi, es muy algo. interesante tu pregunta y discúlpame que te corte un poco, pero si tú haces una comparación directamente con el cristianismo, yo siempre he dicho que valoren, que al comienzo ustedes me cuestionaban un poco y que todo se lo apropiaban, o sea, todo lo meditaban para ustedes. Todos los sismos fueron durísimos con ustedes porque todos los meditaban en ustedes propios. Ya saliendo un poco de eso, digo, bueno, entiendo que queramos hacer estas comparaciones y ahorita soy yo quien les pide que hagamos la comparación. Y una vez tú haces la comparación con la fe que profesas y que la explicaste tú mismo, yo te invito a que vayamos antes de Benedicto XVI. Fue él quien quitó un poco el proceso de la flagelación. Pero si no eso existía, veamos historia de la iglesia. Había Ah, flagelación. Veamos a ok. Santa Rosa. O sea que sería Veamos prohibido. un poquito, más allá, es que ese es el problema, Luis, ustedes quieren una respuesta de un sí y de un no, eso no existe. La teología y la filosofía es de meditar, de profundizar, esto no es matemáticas, 2 más 2, 4, 4, y si no le dio 4 no es, no, esto no se trata de esto. Explíqueme la Trinidad, 2 más 1, 3, eso fue, no, ahí no funciona, esta no será. ¿Sí me explico?
Eso es un acto de Sí, fe, pero un acto de fe dado bien. en el corazón, un acto de fe dado en la inteligencia, en la reflexión. Esto no es un acto de fe de los cabellos. De hecho, hemos hablado de una hermenéutica de Hegel. Lo hemos hecho, hemos tocado a Heidegger, lo hemos tocado en estas hermenéuticas. El motor inmóvil. ¿A qué voy con ello? Veamos a un Santo Domingo de Guzmán. Yo los invito a que lo vean, que revisen. Es que no tenemos ningún dominico ni dominica en esta clase, pero Santo Domingo de Guzmán es encantador cuando nos va a hablar de las posiciones para la oración. La postración no lo va a explicar, la cruz no lo va a explicar, el estar de pie no lo va a explicar, el sentarse, Son el 9 las inclinarse. posiciones. ¿Cómo, Jason? Son 9 las posiciones de oración que ¿Yo cuántas propone, dije? ¿no? No, creo que ni siquiera las menciona, profe. No sé, Ok, la verdad ok, perfecto, perfecto, muy bien, pero gracias. Nos va a hablar de las posiciones, ¿cierto? Vamos a ver una Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, sus sacrificios. Miren, bueno, yo le hablo a los dominicos, Santa Rita de Casia, ella no es dominica. ¿Ustedes han escuchado hablar de Santa Rita de Casia? Wilmer, ¿qué has escuchado? Sí, Wilmer siempre tiene sus apuntes, valiosísimo, espontaneidad total. Bueno, sigue Wilmer. ¿Qué se echó la bendición? ¿Qué va a hacer con este vocabulario de Wilmer? ¿Ah? ¿Qué pasó con sus hijos? Sí, para ser viuda fue mujer casada, muy bien. Pero ¿qué pasó con sus hijos, Wilmer? Ofrecer. Wilmer, te voy a cortar ahí. Te voy a cortar ahí un momentico. Y esto es para Luigi. Luigi, ahí no vemos un proceso de sacrificio por, por la conversión del esposo, por la conversión de sus hijos, que no llegaran a un estado de condenación. Ella no dice, prefiero que muera. ¿Quién de ustedes, a quién les gustaría o bueno, ustedes serían capaces de decir antes de que mi papá o mi mamá se condene, pues que se muera? ¿Quién lo ofrece? ¿Quién de ustedes lo va a ofrecer acá a sus familiares? Creo que ninguno. Muy duro esto. Exacto, exacto, exacto. No sé si sería capaz, es exacto. Realmente, y cuando veamos cuando se ponen las coronas de espinas, los santos, ¿no? ¿Quién se ponía la corona de espinas? Feo, Santiago. Expresiones de estos chicos, feo, ¿no? Sí, feito. ¿Quién más? Googleen, si es el caso. ¿Quién se pone esta corona de espinas? Tenemos varios. ¿Ninguno? ¿Están ahí?
Creo que Santa Brígida. Creo o no. ¿Quién? Busquen, googleen. Tienen internet ahí, tienen rápido. ¿Quién? Saint Bridget. Catalina era una. ¿Quién dijiste, Jason? Jason, no te escuché. Bridget. No te escucho, Jason. Bueno, Donison no ha participado. Gabriel Andrés Franco tampoco. Sergio Ramiro Pinchado, rara vez lo escucho. Ni lo leo. Yesid, ¿qué ha pasado con usted? ¿Están en clase? ¿Me escuchan a mí cortado o a sus compañeros? ¿Tú te escuchas bien, profe? Yo también te escucho bien, profe. Te escucho bien. Gabriel, si está en clase, participe. Listo. Bueno, entonces vamos a ver, y no solo Gabriel, varios de los que están en clase. Y Dani, hace mucho no la siento en clase, unos 20 clases, unas 20 días, 4 clases. Muy buenos trabajos, pero necesito que participemos un poquito más. Bueno, Xiao también ha dejado de participar, siempre ha sido muy activa. Bueno, ¿qué pasa con ello? Vamos a ver, Luigi, para responder un poco, para cortar tu intervención, quiero que veas que el tema de la flagelación no es nuevo. Y tú dices, no, lo que pasa es que cómo ir a comportarse allá. Más que cómo ir a comportarse, Luigi, cómo entender. Y nuestra historia también nos habla de eso. Yo no sé si en sus comunidades masculinas o en las religiosas, en el caso de Xiao y de Dania, aún hay religiosas que se flagelan y que hablan de la mortificación física. Aún existen quienes piensan en ponerse un granito de maíz en el zapato por mortificarse. Nosotros, nuestras generaciones, nosotros no entendemos eso. Y me uno a ustedes en juventud. Digo, nosotros no entendemos cómo mortificar el cuerpo para... eso es una dualidad, eso nosotros lo entendemos y lo veíamos en los sismos, en las dualidades. Chicos que muchas veces somos muy cómodos, ¿no? Ocasionalmente se ve la vida religiosa como un estado, estado de vida claramente, y otros como un estatus de vida. Creen que van a dejar esta comodidad para ponerse, no sé, unos zapatos que le tallen, una corona, si no es de oro, no. Es súper interesante esto de ver nuestra historia, cuando se daba la Inquisición. Yo les quería, y gracias Wilmer por hablarnos de esta santa, Santa Rita de Casia, es encantadora su historia, encantadora, y el libro es muy bueno. Muy interesante esto, que empezamos a ver que no es solo de otro lado, nosotros también hablamos de flagelación, y nosotros también hablamos de un estado del alma. Nosotros también, veo que tengo mala señal para quitar la pantalla, la cámara. Nosotros también hablamos de un estado del alma y también hablamos de un estado total de purificación. Lo que pasa es que por ratos olvidamos esto, olvidamos cuál es nuestro proceso y cuál es el proceso de conversión. Y no se necesita llegar a un estado de dolor ni a un estado, nosotros, ya eso, y gracias a Dios llegó un Benedicto XVI, quien habló. Gracias a Dios tuvimos Juan Pablo II. Gracias a Dios tenemos un Francisco, quienes han hablado de una teología que más humana, más cercana, con un estado de conversión, con un estado de libertad, con un estado personal, ¿cierto? Y nosotros hemos venido descubriendo que el dolor no solo es físico, nosotros tenemos un dolor que también espiritual, sentimental, una emocionalidad que nos va a llevar a trascender en esta expresión, en este cambio. Luigi, puedes continuar. Ok, profe, creo que me ha quedado más claro. Quizás estaba revolviendo un poco el dolor
no sé si utilizar esta expresión, como lo ritual, porque entiendo que se ha vivido como algo muy parecido en esto. Entonces tendría que ver ese otro dolor. Gracias por explicar. Muy amable. Jessy dice que hemos evolucionado. Yo no sé si eso se le llama evolución o reconocimiento de hemos podido ver más al otro. Siempre, creo que ya les he dicho, el Papa que tenemos, Francisco, es un Papa muy humano, ¿no? Muy cercano, muy abierto con nosotros los laicos, con quienes muy duros con los religiosos y religiosas. Y yo creo que ya lo he nombrado, ya lo he dicho varias veces con ustedes, ¿cierto? De hecho, que él dice, y el año, eso lo escribió como en 2019, no me acuerdo si fue a finales de 2018 2019, que decía, no, seminarista chismoso es mejor que se vaya de la comunidad, un seminarista daña, acaba, destruye, que se vaya. Uy. Yo decía, si esto lo aplicáramos, ya voy, si esto lo aplicáramos a todo tipo y estado, ¿a cuántas personas tendríamos que decirle váyase? Supremamente fuerte. Exacto, Santa Teresa de Jesús, sí, muy buen ejemplo, Gabriel. Ah, si ven que sí podían, eso es pestilencia, dice Santa Teresa de Jesús, así es, Alejandro. Bueno, vamos a empezar a ver eso. Francisco también, bueno, ahí ustedes revisen qué dicen. Yo creo que ustedes lo ven, los Twitter de contra o a favor de los religiosos son súper fuertes, no más escándalos. Pero al laico sí, perdonémoslo, hagamos que llegue a la vida religiosa, hagamos que llegue nuevamente a las iglesias, llenemos nuestros templos no de cantidad de gente adepta, sino de cantidad de gente que cree, que busca a Dios. Esto es muy interesante cómo se da el cristianismo y cómo empieza a tener este proceso de maduración en la fe. Es muy interesante. Xiao. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. No, solamente quería expresar algo lo que estoy pensando en este momento. Después de esta comparación de 4 de 7 religiones, como encuentro que el origen de todo es como lo mismo. Todos practicamos este amor, compasión, armonía, sí, paz. Yo creo que yo creo que todavía para mí, por ejemplo, yo soy de Oriente de China, yo creo que sigue siendo un desafío y también oportunidad cómo hace este parte de diálogo interreligioso, porque de verdad yo siento tiene mucha riqueza en lo oriente también de cada religión. Sí, en la práctica no solamente hablamos, sí, yo creo que en estilo de vida tiene muchas cosas buenas. Entonces, como en parte de evangelización en el futuro, como en China, como cogiendo también es como lo bueno, no es solamente cristianismo, sino que como yo puedo equilibrar en esta parte de integrar ambos. Entonces yo creo que también Andrés Felipe puso frase de Papa Francisco. Yo siento que es muy valioso como esta parte de evangelización. Por ejemplo, en India puede ser que lo que yo escuché que encuentra su dificultad o puede ser que no entiende porque ellos en la sociedad que divide 4 castas, sí. Entonces, como entre las vacaciones también, dentro de vocaciones que tiene sus diferentes castas. Entonces, ¿cómo afronta eso? Pero sí, yo creo que muchas cosas continúa reflexionando en esta parte. Eso es lo que quería pensando y sigue un camino para mí también reflexionando y sí, gracias. Xiao, para ti muchas gracias. De hecho, yo esperaba tu intervención con ansias porque si alguien ha bebido de esta fuente de espiritualidad dentro de una población, directamente ha sido tú. Desde allá y desde acá, si lo podemos llamar, ¿no? A nivel cultural. Realmente muchas gracias. Y es que me quedó sonando lo de Luigi, por ejemplo, vuelvo San Agustín. Ya tenemos agustinos.
Ustedes conocen, ya reviso igual, pero ustedes conocen o recuerdan a San Agustín. Bueno, recordemos que San Agustín también tiene una historia muy, muy interesante, ¿no? Su madre, de hecho, es santa gracias a la conversión de San Agustín. San Agustín tuvo su hijo, ¿no? Obispo, además. Y luego, recordemos a San Agustín, Alejandro es agustino. Uy, les pregunto un poco de la mortificación y no me habla de San Agustín. De corazón, perfecto. Yo le iba a decir que nos diera pena, pero no, si es de corazón, no. ¿Qué pasa con estos agustinos? San Agustín nos va a hablar, o recordemos que, pues, que él tuvo una vida sexual muy activa. Y obviamente él cuando empieza a decir, bueno, quiero hacer un proceso de conversión de vida, él habla de un estado de mortificación terrible, terrible, terrible. Yo no sé si ustedes han estado de pronto en países, vamos a hablar directamente de, no sé, en Estados Unidos, en Europa, donde existen los verdaderos inviernos. Y el invierno realmente con nieve y con grados bajo cero. Es durísimo, es durísimo, es durísimo, es durísimo. Yo lo he vivido y es duro. O sea, realmente hasta los dientes como que se cristalizan del frío tan terrible. Y la historia cuenta en San Agustín que él, para mitigar sus pasiones, él se desnudaba, se lanzaba sobre la nieve. Esto quema, literalmente quema, el frío quema. Y adicional a ello, se revolcaba en los palos de espinas. Yo digo, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Yo personalmente no aguanto el dolor. O sea, yo medio me corto y ya busco a ver si me tengo que suturar o qué. Y yo los invito a que ustedes piensen en eso, en qué momento se da un estado de mortificación. Realmente nosotros no lo vivimos de esa manera. Se vivió, claro, pero nosotros lo hemos pasado. Ahora, ¿quiénes lo viven? ¿Cómo lo viven los orientales? Hablábamos de castas. Esto es muy, muy bonito. Yo no sé si ustedes hicieron las lecturas donde hablábamos de un estado del alma. Recordémoslo. La purificación. Nosotros nos burlamos del karma. Es una expresión que nosotros usamos, eso es karma. Pero hoy comprendimos qué es el karma. ¿Quién me quiere recordar qué es el karma? Hoy no lo explicaron. Wilmer. Gracias, yo creo que debí sacarte a ti porque tú has participado. Vamos a darle la oportunidad a otro, Wilmer. Y te agradezco porque tú eres muy activo en las clases, pero vamos a dar la oportunidad a otros. Sergio Ramiro, ¿qué es el karma? Pinchado. Hoy no lo explicaron, Sergio. Mire, se van retirando. Yo entendí que era como ese nacer y renacer y teniendo eh, que descubrir como el error que había cometido en la vida. Entonces, si no lo descubría y no lo arreglaba, entonces moría y volvía a renacer, moría y volvía a renacer. Esto era como... Santiago, Oriel, ¿qué es el karma? El karma tiene una relación con la causa y el efecto. Entonces, Muy bien. según me vaya comportando en la vida, pues voy a tener eso mismo se me va a devolver. Entonces, esto es lo que tiene relación con la reencarnación, que si yo comienzo a comportarme, digamos, de alguna manera mal, en las reencarnaciones voy a aparecer como un bicho, bueno, así más o menos lo explicaban, ¿no? Como un bicho, o en una vida desgraciada. Entonces, Ajá. en las reencarnaciones voy a sufrir el karma. O sea, que vamos a hablar de causa y efecto, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Me hacen un favor? Me saludan a Sergio Ramiro, por favor, cuando lo vean, Amado. Sergio Andrés Amado. Pinchado, por favor, me lo saludan. Sergio Andrés Amado.
Tienes la mano levantada. Sí, profe, no, sí señora, no, era para decirlo del karma, pero pues ya lo había dicho Uriel. El karma sencillamente es algo que se devuelve dependiendo de cómo se actúe. Si uno actúa bien, pues le va a ir bien, y si actúa mal, pues le va a ir mal. Esa es la ley del karma. Perfecto. Bueno, vamos llegando ya al final de esta sesión. No sé si tengamos alguna otra duda. No sé, yo quisiera escuchar, ya veo que nuevamente se conectó Sergio Ramiro Pinchao. Cuéntanos, ¿tú qué aprendiste de estas 7 grandes religiones? ¿Qué nos deja? ¿Cuál es la reflexión que te merece? Sergio Ramiro Pinchao, buenos días. José. Buenas tardes para todos, profe, buenas tardes. Frente a, pues los estaba escuchando y con base en las exposiciones y en los temas que nos tocó exponer también a nosotros y en los diálogos que se han tenido en diferentes participaciones en la comunidad y con interreligiosos también, eh, no sé, me hacía reflexionar cómo las diferentes religiones con sus diferentes prácticas, diferentes cultos, diferentes adoraciones, diferentes ritos, diferentes manifestaciones. Hoy en día nosotros hacíamos en algún momento una charla con algunos hermanos y decíamos, ¿cómo es que hay algunas comunidades religiosas o algunas parroquias que son dinámicas en sus ritos, que son dinámicas en su profesión de fe, que son como la forma pastoral que ellos tienen, cada uno es distinto? Entonces nosotros, ¿cómo nos enriquecemos sin perder nuestra identidad? ¿Cómo nos enriquecemos? ¿Cómo decimos, bueno, es que esto es del día de hoy, es la nueva necesidad que se presenta, que se manifiesta en lo que es nuestra sociedad, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos pasando? ¿Qué alternativas tenemos nosotros? Nosotros nos quedamos allá en el medioevo, nos quedamos solamente en una práctica antiquísima. ¿Qué estamos haciendo de distintos sin perder nuestro carisma, sin perder lo que estamos haciendo? Entonces, cuando yo veo estas religiones, cuando todo lo, pues, lo que hemos discutido y lo que hemos escuchado el día de hoy y en charlas anteriores, pues es como de alguna forma somos conscientes de lo que hacemos, porque muchas veces hacemos o actuamos mecánicamente sin ser conscientes realmente de lo que estamos haciendo. Así sea, nuestro principio sea de misericordia, de caridad, de bondad, así lo hacemos muy mecánicamente. Pero, ¿qué tan conscientes somos de esto? ¿Qué tan conscientes somos de lo que estamos haciendo frente a nuestra vida con respecto a los demás? Y viceversa, las acciones de los demás, cómo nos llegan a nosotros y cómo nosotros nos dejamos permear frente a eso o no nos dejamos permear. Les comparto esa reflexión frente a lo que estamos escuchando y algo que me queda a mí y que siempre he estado pues en constante análisis. Realmente muchas gracias, es muy interesante. Es muy interesante que veamos esto porque nosotros por ratos, por querer hacer una religión nueva, por pensar que nuestras vocaciones son nuevas, son jóvenes que vienen con otro espíritu, dejamos de lado realmente la esencia, ¿no? El centro. Yo realmente no les hablo de volver a la mortificación física, ¿no? De volver a estos estados, ¿no? La vida religiosa nos habla de algo totalmente diferente, pero sí retomar la fuente y retomar la fuente, pues vayamos al Nuevo Testamento, el mensaje del amor, ¿cierto? El mandamiento del amor. Pero no por ello el querer hacer una religión nueva, actual, y yo lo digo porque lo he visto, ¿no? En muchas, digamos que parroquias que dicen, bueno, vamos a usar la meditación y para esta meditación vamos a entrar desde espacios del yoga. Ok, no, eso dejémoselo a quienes usan el yoga, dejémoslo a Oriente, dejémoselo a ellos, nosotros no lo manejamos de esa manera, eso no somos nosotros. Muy valiosa tu reflexión, José Andrés, pero entre ellos también es ver cómo vamos a volver a la fuente sin perder nuestra esencia. Es eso. Elías.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes. Bueno, yo quería compartir algo muy breve y va relacionado con lo que decía José Andrés. Y es que, bueno, quería hacer la referencia de una clase que tenemos que es espiritualidad. Y veíamos el caso de un padre, Juan Martín Velasco. Él murió ya poquito. Y digamos, se puede hacer también colocar pues, como referencia a este personaje, porque él aprovecha, digamos, o explota, por decirlo así, la riqueza que tienen las religiones de Oriente, especialmente en lo místico y en lo espiritual. Incluso muchos obispos le llegaron a coger fastidio o digamos cierta contradicción a sacerdote por querer, digamos, como inmiscuir, como meter, por decirlo así, en un lenguaje coloquial, esta espiritualidad en las parroquias y más que todo en Europa, porque en Europa, digamos, lo institucional pues ya digamos, ha disminuido, ya no se ve tantas personas en las parroquias, bueno, en distintos lugares, especialmente con la religión católica. Las personas buscan algo más espiritual, algo más trascendente, y él ya lo estaba leyendo en su comunidad, y él ya estaba aprovechando esa riqueza, vuelvo y digo, en sus homilías, en las actividades también de la parroquia, en distintas ocasiones, que generó mucha controversia. Inclusive tengo entendido que le iban a nombrar obispo, pero pues otros sacerdotes lo impidieron también por su pensar, ¿no? Entonces, se ha querido inmiscuir esa riqueza de Oriente. Hoy en día en algunas parroquias hay sacerdotes también que practican yoga, y eso es un escándalo, puede verse como un escándalo, pero es muy bonito, es muy hermoso porque, como lo decían los compañeros en la exposición, nos enriquece a nosotros y es beber, digamos, de otras aguas, por decirlo así. Pero Con Elías, en esto sí difiere un poco y es comprender, valorar los diferentes estados y las diferentes religiones, pero nosotros no podemos empezar a mezclar. Realmente no se trata de eso, se trata de comprender a los otros, pero esto es un momento para que, por eso yo les pedí a ustedes que hicieran un cuadro de semejanzas y de diferencias. No es satanizar, no es sectorizar, no, para nada, pero sí se trata realmente de comprender cuáles son las fuentes, y se trata de vivir la propia espiritualidad. Es verdad que siempre el pasto del lado es más verde que el tuyo, no siempre ve al otro mejor, eh, pero no es así, no es así. Y si hablamos de un yoga, si hablamos de una misoteca, eso no hace parte, no hace parte de un cristianismo, no hace parte de un catolicismo. Queremos posiciones de meditación, claro, la iglesia lo ha contemplado, porque antes de revisar o practicar y valorar los de los otros, ¿por qué no entramos en un proceso personal? ¿Por qué no miramos? Ahorita lo único que se me ocurre es Santo Domingo, ¿no? Y Santo Domingo, ya como lo decía alguno de los compañeros, nos hablan 9 posiciones. Bebamos un poco esta espiritualidad, comprendámosla. ¿Cuántos ya nos han precedido en este camino de espiritualidad? Hablamos de un proceso de contemplación. Yo creo que mayor proceso de contemplación nosotros, si lo queremos buscar en otro lado, sería absurdo. Sería absurdo. Cuando, como lo decía José Andrés, cuando vivimos una espiritualidad o cuando lo hacemos conscientemente, dígame, ¿quién de ustedes ha rezado una Ave María conscientemente, meditando cada palabra? Eso será orar. El Padre Nuestro en sus súplicas. Eso será la oración. La invocación al Espíritu Santo. Eso es oración. Los jueves vocacionales, la adoración al Santísimo. Las laudes. ¿Cuánta riqueza? ¿Quién hizo las lecturas hoy de oficio de lectura? ¿Qué riqueza tenemos en esas lecturas? ¿Qué narrativas tenemos? ¿Qué historia tenemos? ¿Qué más contemplación? Entonces, con esto quiero decirte, hay que valorar, hay que reconocer y conocer sobre todo.
reconocer, pero no por valorar yo voy a quitar mi crucifijo para poner una estrella de David. O sea, que esto no nos confunda, todo lo contrario, que nos lleve a reconocer y a comprender, pero valorando y sobre todo en la práctica de lo que soy. ¿Es claro? No, sí, señora, yo no, o sea, yo no me refería a transformar cosas así, no, no, no. Lo que yo quería decir es que hay ciertas riquezas de otras religiones que se pueden valorar y hay ciertas cosas que también se pueden De hecho, aprovechar, todo lo debemos valorar, todo, como es todo. como es la contemplación, como lo es la meditación. Sencillamente solo me refería a eso y quería tomar ese punto de Ok. partida. No era más. Gracias. Vale, y recordemos que nosotros también tenemos esa contemplación, ¿no? Lo acabé de hacer, de acabar de nombrar. Bueno, chicos, este es un estado donde terminamos estas grandes religiones, ¿cierto? Donde terminamos este proceso con el acercamiento a las religiones monoteístas y la filosofía de la vida de Oriente. Ustedes, la mayoría, hicieron unos cuadros muy inteligentes, muy hermosos frente a estos procesos. De quien encontramos menos fue el confucianismo. De hecho, que vi muchas googleadas en sus cuadros, pero bueno, por lo menos hicimos la tarea de hacerlo de esa manera. Yo les recuerdo, por favor, para los próximos trabajos poner las fuentes, ¿no? Es tomado de. Los invito a que hagamos eso. Y ya para la próxima clase vamos a hablar en el tema de la intolerancia religiosa y el fundamentalismo. Ahí tienen tienen dos actividades personales que les pido el favor que las hagan de manera escrita, que me la envíen a mi correo, pero igual que las tengan presentes para participación en clase. Yo normalmente estoy anotando quiénes van participando y voy a invitar a aquellos que participamos o que les conocemos menos la voz, que lo hagamos. Agradezco inmensamente a aquellos que siempre son muy activos, como los Wilmer. Gracias por estar en la clase, gracias por siempre estar tan inquieto por el conocimiento y por darte la oportunidad de equivocarte, de retomar, seguir. Es excelente tu aporte. Los felicito, nos vemos la próxima clase. Gracias, queridos expositores, muy valiosa la exposición que tuvieron para el día de hoy. Siendo la 1 de la tarde, les deseo una feliz tarde y por favor recuerden que estamos en recta final para sus trabajos.